Buenas noches, ahora sí, empecemos entonces con la clase. Les agradezco a los que se conectaron a tiempo, a los que se han dado un poco de tiempo hoy para continuar con el módulo. Los que no nos pueden acompañar hoy, al cumpleañero le deseamos que pase bonito, ya verán el video luego para que recuperen clase. Pensé que iba a decir ya verán la nota. Es cierto que me va a quedar debiendo la exposición, pero por ser cumpleañero le vamos a perdonar. Así que, bueno, ya espero que... Milton también cumpleaños hoy día. ¿De verdad? También es el cumpleaños de Milton para perdonar en la exposición. No. Póngale 0 al cumpleaños, profe. Ya se unió Silvita, yo pensé que la gripa no le iba a impedir, pero bueno. Gracias, Silvia, por conectarse. Ojalá pueda recuperarse pronto. Gracias, mi Pavlova. Sabes que el que quiso conectarse fue el Cevita, que te está escuchando también. Qué chévere, me alegra tenerle. Entonces somos 6 con Sebas del día de hoy, entonces. Me alegro que se hayan conectado todos. Bueno, antes de empezar, ¿cómo ha estado su semana? ¿Qué tal todo por el campamento? ¿Por campo cómo van? ¿Qué tal la semana laboral? Bueno, acá en campo, sin mayores novedades, ¿no? Estamos planificando algunas cositas para esta semana que se viene, pero estamos tranquilos, por así decirlo, en estos días. Qué bueno, muchas gracias por la preocupación. Qué bueno, ya usted pobre ya regresó a campo después de sus vacaciones. Estoy en el lugar más hermoso del mundo. Chévere. Más mega diverso. Eso, qué bueno, chévere. Y nadie me manda a lavar ni los platos ni la ropa, así que estoy tranquilo. Está contento. Bueno, me alegro. Usted, Milton, ¿qué tal su semana? Bien. Bien, todo tranquilo. ¿Listo para su exposición? Sí. Ya terminó de lavar los platos, ya pues. Ya temprano. Muy bien. Bueno, entonces para ya empezar, ¿les parece si retomamos el tema de la exposición? Para que los dos compañeros que faltan, Milton y Edison, nos ayuden con el breve resumen del tema que les tocó. Tengo que, nos quedamos la anterior semana tengo por aquí José Galarza, que Jaime no está. Milton, entonces, ayúdenos con la OSD que le tocaba a usted. Igual que nos cuente de manera breve a la clase su resumen sobre esta normativa aplicada a la responsabilidad. Bueno, rápidamente, ¿no? Que me escuchen ahí. ¿Me escuchan? Sí. Ya. Bueno, la OSD es una organización para la cooperación y el desarrollo económico. Esta fue creada inicialmente en 1948, después de la Segunda Guerra Mundial. Pero es en 1961 en donde 36 países, más de 20 de la parte europea, y luego otros que se van anexando, son los que se unen y conforman esta organización con el fin de tener trabajos, digamos, de apoyos en la parte económica, en la parte social, ¿no? En la parte política, que buscan respuestas a problemas comunes, ¿no? Identificando buenas prácticas y coordinando las políticas nacionales e internacionales de cada uno de sus miembros. La mayoría de estos países son de economías de muchos ingresos, ¿no? Como unos datos para tenerlos en cuenta, que es que a partir del 2017, los Estados miembros de la OCDE, que cambian un nombre, representaron en conjunto el 62.2% del Producto Interno Bruto Nominal Global, ¿no? Es decir, tienen 49.6 billones de dólares. También tienen el 42.8% del Producto Interno Bruto Global,
¿no? Que es 54.2 billones. La mayoría de estos países están dentro de las Naciones Unidas también, ¿no? Es en 1948, como les decía, que esta organización europea dirigida por Robert Marjolin de Francia, para ayudar a administrar un plan Marshall, ¿no? Que fue un plan, digamos, hecho por los Estados Unidos y rechazado por la Unión Soviética para lograr la asignación y ayuda financiera, ¿no? Este dinero lo ponía Estados Unidos, con programas de implementación para la reconstrucción de Europa a partir de la Segunda Guerra Mundial, que quedó devastada. Se envió ayuda similar a China y a Corea después de esto, pero con otro nombre. Es en 1961 que fue creada esta organización y la membresía se extendió a 10 países europeos más, ¿no? La sede es en París, Francia. Está financiada por contribuciones de cada uno de estos países, ¿no? Solo como un dato, el presupuesto es de 374 millones del año 2017. Y aparte de Estados Unidos, Canadá y Japón, están Austria, Bélgica, Canadá, Dinamarca, Francia, Alemania Occidental, Grecia, Islandia, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Países Bajos, Noruega, Portugal, Suecia, España, Suiza, Turquía, Reino Unido y Estados Unidos, ¿no? Como les decía. Y luego se van anexando algunos países de la parte de Europa, que serían y también medios vecinos de la ex Unión Soviética. Los principales indicadores económicos son publicados mensualmente, contienen una gran selección de indicadores y estadísticas oportunas. Escriben más de 300 libros o documentos cada año, ¿no? Publica y dispone una línea por este tipo de teléfonos iPhone, ¿no? Contiene más de 100 indicadores económicos, ambientales y sociales especialmente, cada uno presentado con una definición clara con tablas gráficos y está al alcance de cualquiera uno de los miembros y de otros los países. Eso es lo que les puedo contar de esta organización que me tocó consultar. Listo, Gracias. listo. Muchísimas gracias por su presentación. En el tema de responsabilidad empresarial que hemos estado viendo, esta responsabilidad social, ¿cómo le ve la aplicación de la herramienta que le tocó consultar? Bueno, todos estos países que están ahí, especialmente los Países Bajos, dentro de su política, un país que conocemos mucho, nosotros que hemos trabajado con comunidades, es Holanda, en donde las empresas tienen una especie de estímulos, donde sus impuestos, digamos que tienen que pagar 100 millones de impuestos, pongámosle así un número, al Estado, pero si ellos destinan gran parte de ese presupuesto al apoyo social ambiental en los países del tercer mundo, como los países de Sudamérica, mal llamados tercer mundo, ¿no? Claro. Ellos tienen unas rebajas dentro de su estado a estos impuestos, ¿no? Pero son unas labores sociales que hacen acá, ¿no? Y son bastante presupuesto. Estos presupuestos digamos, se cortaron a raíz de la entrada de Rafael Correa, porque había también presupuestos que entraban para otros fines y nadie daba cuenta de estos presupuestos. Yo trabajé hace algunos años en un proyecto que se llamaba Subir, que era financiado por dinero de Holanda y también de la USAID, en donde servía para hacer investigaciones con doble fin, ¿no? En cuanto al tema social, yo diría que cualquier dinero que ingrese acá, si sea del diablo, nos ayuda, ¿no?
Ya. Muchas ONG tuvieron que paralizarse, salir de acá del Ecuador con algunas medidas que se tomó antes. Sin embargo, algunas están retomando sus actividades nuevamente. Ujú. Muchísimas gracias, Milton, por su exposición, por presentar su tarea de investigación. Ahora le Se voy a pedir, está ajá, cortando su voz y la imagen. ¿qué Se está corta qué? la voz y la imagen. ¿Se cortó la voz? ¿Ahí me Sí, escucha bien? ya, ahí está bien, ahí está bien. Chévere, cualquier cosa, si hay problemas de audio, me avisan, ¿ya? Muchísimas gracias, Milton, como decía, por su intervención. Ahora le vamos a pedir al último compañero que nos falta para cerrar las exposiciones de la anterior clase, a Edison, que nos ayude con la exposición de su tema, con lo que le tocó, por favor, que es eh, Los Global Reporting Initiative. eso, muy bien, Ujú. ayúdenos, por favor. Doctor, buenas noches, no le había saludado, Silvita. Siempre es un gusto estar con todos reunidos. Bueno, acerca de los Global Reporting Initiative, que son los GRI, que se han vuelto hoy en día en un boom en el tema socioeconómico y ambiental. Es una institución que ahora es independiente, bueno, pero que es la que inició, la que creó el primer estándar mundial en el tema de los lineamientos para la elaboración de memorias sostenibles, ¿sí? Estos Global Reporting Initiative evalúan principalmente temas económicos, ambientales y sociales, ¿sí? En un inicio, en un centro de colaboración con el PNUMA, que es el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, estaban en colaboración desde el 97 hasta el 2002, o sea, desde su creación hasta el 2002, en un proyecto conjunto con el PNUMA y CERES, que es la Coalición para las Economías Ambientalmente Responsables. Luego, los Global Reporting Initiative, o los GRI, se independizaron, ¿sí? Y son los que hoy en día establecieron un estándar, ¿no? Que son los Global Sustainability Standards Board, que es la junta de normas de sostenibilidad global, ¿sí? Y que nos enmarcan en qué debemos reportar y cómo hacer esta guía de memorias sostenibles, ¿no? Es una guía bastante didáctica, donde que nos van dando puntuaciones, que están los GRI 101, los GRI 102, 103, ¿sí? Y los GRI 200, 300 y 400. Ya como se va desplegando esta, esta matriz, nos van diciendo qué es lo que debemos ir colocando en cada uno de los sectores. Es una herramienta muy, muy versátil, ayuda muchísimo en la elaboración de las memorias. Hay unas guías bastante pedagógicas en cómo ir desarrollando esto. Y como les había comentado, se ha convertido en el boom de la responsabilidad social, ¿no? La mayor parte de empresas o las principales están acá. Como eventos positivos o como ventajas de aplicar los GRI, tenemos que las empresas ganan mucho prestigio, ¿sí? Se dan a conocer a sus stakeholders acerca de las cosas que están haciendo. También hay una buena transmisión y transición de los objetivos fundamentales de la empresa hacia los empleados, pero también tiene también unas debilidades, ¿no? O unas desventajas que significan el hecho de tener que trabajar un poco más y hacerlo serio, como había comentado la semana anterior. No solamente es el hecho de contratar una empresa y decir, bueno, denme haciendo la memoria sostenible y veamos qué de bueno le puedo sacar a lo que hice, sino más bien esto nos obliga a seguir una hoja de ruta que sea realmente sostenible y sustentable. ¿Sí? Y hay unos ciertos criterios en los que nos dicen que muchas empresas no utilizan los GRI o no reportan, no elaboran estas memorias sostenibles
en base al GRI también por el temor de que este año hayan sido muy, muy eficientes y el próximo año no lo puedan hacer, porque quizá en una suerte de, de aventura, la empresa quiso hacer algo este año y el próximo año ya no lo hace por temas de recursos económicos, que también esto de ser responsable socialmente, económicamente y ambientalmente significan recursos para las empresas. Y la otra es también poner en riesgo el prestigio de la empresa, ya que pueden haber detractores que pueden atacarnos en base a lo que nosotros reportamos. Eso les tenía para compartir acerca de los Global Reporting Initiative. Chévere, Edison, muchas gracias. Igual que le hice la pregunta a Milton, ¿cuál es la aplicabilidad que le ve la responsabilidad social empresarial, el tema de GRI, de los indicadores GRI? Bueno, los indicadores GRI tienen, como te había dicho, es una herramienta muy versátil y muy pedagógica que nos ayuda inclusive a formar los modelos de relacionamiento. Y cabe destacar que nosotros, en nuestro modelo de relacionamiento empresarial, tenemos los objetivos GRI dentro de nuestros planes y dentro de nuestro modelo de relacionamiento. Chévere, Milton, muchísimas gracias. Yo igual en el aula virtual les coloqué un informe, es la memoria sostenible de Deloitte, que es del año 2015 al 16, y ahí pueden ver claramente cómo es la evaluación del tema de los indicadores GRI. Ya, entonces, bueno, con eso estaríamos listos en el tema de la primera tarea, la pequeña exposición que tenían para compartirla en la clase. Esta semana vamos a continuar con una partecita pequeñita que nos faltó de las normativas, que la vamos a revisar súper rápido, y vamos a empezar la tercera parte, que es derechos humanos. Derechos humanos es un tema que está bastante relacionado a la responsabilidad social. De hecho, esta semana ha habido un poco de movimiento en el país con algunos casos que han pasado, y creo que podemos conversar de cómo los derechos humanos han sido vulnerados. Entonces, vamos, sé que es un tema que Pablo, Ajá, te hago una consulta. claro, claro, claro. ¿Aló? Sí, se perdió Pablo Ya, por unos minutos. ahí me escuchan. ¿Me escuchan? Ya. Dígame, me iba a decir algo, Edison. Sí, sabes que revisando el tema de de las directrices del GRI, Ujú. por ahí salió también una alternativa de los Dow Jones. No sé si todavía estamos o se deben usar o se deben aplicar. Buena pregunta. La verdad es que si quieres la puedo revisar para la próxima clase y darte el dato bien, porque no estoy segura. ¿Cuál es la pregunta? Perdón. Silvita le decía acerca de los Dow Jones. Es No. también una herramienta que Ajá. sirve para calificar, pero esta no es como un reporte, sino es un sistema de calificación de empresas, de lo que yo pude ver. Ah, no le conozco esa. Eso. Como un sistema de evaluación para indicadores de Sí, de responsabilidad lo que social. entendí, los Dow Jones es una institución que te envía un cuestionario, tú contestas el cuestionario y ellos ven si es que te ponen o no dentro de su ranking. Primera vez igual que les escucho a estos Don John, que dice que modelo de indicadores para pymes, dice, para pequeñas y medianas empresas. Voy a consultarte este temita bien para que no quede en el aire, y le discutimos así rapidito la próxima clase, ya, porque ahorita sí me agarraron en curva, no sé si le habían escuchado a estos Don John la primera, igual que Silvia, yo escucho la primera vez. Ok, gracias. No, gracias a usted por la pregunta. Yo le averiguo ese dato para conversar en la próxima clase. Eh, bueno,
retomando el tema en el que estábamos, vamos a ver súper rapidito lo que quedó pendiente de la anterior clase y vamos a entrar a la parte de derechos humanos que les estaba contando. Eh, Sé que ustedes igual deben dominar muchísimo el tema. Hoy solo refrescar un poquito esta parte de los derechos humanos que vamos a estar tocando, un poquito de historia, un poquito de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la importancia que esta tiene y vamos a estar revisando, discutiendo mejor con ustedes el caso de Ecuador, cómo lo ven y recordando un poquito de los 30 derechos que tiene la Declaración Universal. ¿Ya? Entonces, a ver, les voy a compartir mi pantalla. ¿Ya? Estamos, el material está subido en el aula virtual. Lo pueden revisar cuando gusten. Lo que me acabo de acordar es que no he bajado todavía las presentaciones de todos de sus tareas. Entonces, ahora que terminemos la clase, voy a armar una carpetita y les voy a compartir para que todos tengan acceso a la exposición de todos los compañeros, al material de exposición de todos los compañeros. ¿Ya? Bueno, nada más recordarles que la anterior clase vimos un poco de los documentos que sirven para, como herramienta para llevar a cabo la gestión de la responsabilidad social en la empresa. Eh, Estuvimos revisando algunos como las declaraciones por aquí tengo, les voy a poner. Estuvimos revisando las declaraciones de principios, los códigos de conducta. Bueno, hoy también mencionó, por ejemplo, Edison, el tema de las memorias de sostenibilidad, que también sirven como una base para generar indicadores del cumplimiento de la responsabilidad social en las empresas. Hay acreditaciones también. Bueno, no pudimos tener la exposición de todos los compañeros, pero una de las acreditaciones que no es mandatoria es la ISO 26000, que habla de responsabilidad social. Entonces es una guía o una directriz para brindar pasos a la empresa que debe seguir en tema de esta materia, ¿ya? Eh, Estuvimos revisando un poco de esto en la anterior clase. Igual tienen un poco para leer de los criterios de clasificación en las diapositivas que están cargadas en el aula virtual. También las pueden revisar, ¿ya? Hoy solo quiero, para cerrar este tema de los estándares, un poquito recordarles que la responsabilidad social empresarial supone no solo un cumplimiento de logros económicos de una organización, sino también es importante recordar el beneficio que aporta a los individuos, colaboradores y a la comunidad empresarial como una unidad, ¿ya? Eh, los, las directrices o los estándares de responsabilidad social lo que hacen es brindar una guía para el cumplimiento cabal de todos los principios éticos, cívicos y la normativa legal que se encuentra relacionado a este tema. Entonces van a ayudarnos o nos van a brindar directrices a seguir para poder cumplir de la mejor manera los criterios de responsabilidad social que pueda tener la empresa. Un tema muy importante en esto de los estándares es también la importancia que tienen las capacitaciones o la socialización de este tipo de estándares para que el desempeño laboral de los empleados esté alineado al cumplimiento de las recomendaciones de estos estándares. Entonces es importante socializar, importante compartir con todos los miembros de la organización para poder tener un mejoramiento transversal de todas las áreas con las que puede estar relacionado el empleado, ¿sí? Y el empleador, en este caso, que forman parte de la comunidad empresarial, ¿ya? La responsabilidad social también va de la mano muchísimo con el aseguramiento de las condiciones laborales, de la salud de las personas y de la toma de decisiones que radican en la ética empresarial dentro de una organización. Entonces, eso es un poquito de lo que hemos estado conversando estas 2 semanas. Bueno, con esta la tercera semana, eso es para que lo recuerden, ¿ya? Estas normativas de responsabilidad social, es cierto, son mecanismos regulatorios que nos van a dar, como les dije, directrices para cumplir la materia de responsabilidad social que se ha implantado en una empresa, ¿ya?
mucho de estas normativas de responsabilidad social nacen de un mismo eje o de un mismo tronco, llamemos, que son los derechos humanos y los derechos de los trabajadores. Estas son dos normas que consideran que han inspirado esta disciplina de la responsabilidad social. Ya, por ejemplo, hay premisas como la que pueden ver en la diapositiva, que todo trabajador primero es un ser humano y en consecuencia es imprescindible respetar sus derechos fundamentales. Y de eso va, mejor dicho, va de la mano de la visión o de lo que aspira la responsabilidad social al ser empleada o practicada como filosofía dentro de una organización, dentro de la cultura organizacional de las empresas. Entonces es importante considerar que toda esta nace de los dos instrumentos regulatorios que les acabo de mencionar. Ya, ahí pueden ver un cuadrito que pegué de un paper que me gustó mucho, que les indica el instrumento y el postulado con el que la responsabilidad social ha sido inspirada o ha sido o han sido elaborados sus estándares a seguir. Ya, por ejemplo, ahí tienen la Declaración Universal de Derechos Humanos, que es uno de los principales cuerpos regulatorios, podríamos decirlo así, de la responsabilidad social. Tenemos también a la Organización Internacional del Trabajo, a los instrumentos de libertad sindical, también a los principios de trabajo forzoso, por ejemplo, el derecho de igualdad, de eliminación de discriminación en el empleo, y también tenemos postulados del trabajo infantil que están asociados están asociados a las bases normativas que inspiran esta disciplina. No sé qué les parecen las bases normativas que he mencionado, si tienen que ver con la responsabilidad social o tal vez son instrumentos que no serían tan aplicables en esta temática. ¿Qué consideran ustedes? La responsabilidad social debe nutrirse de muchos instrumentos internacionales de derechos humanos, de derechos colectivos en el caso de los pueblos indígenas y de otras normas aceptadas, refrendadas y acogidas por la comunidad internacional. Pero además de eso, hay una serie de instrumentos internacionales que a pesar de no ser de naturaleza vinculante, se convierten en instrumentos a los cuales las empresas transnacionales responsables se adhieren y consecuentemente para efectos de esas empresas y de su gestión y por las implicaciones que tienen en su reputación, lo acogen y lo hacen parte de su normativa interna, aunque no tenga un grado de voluntariedad, de obligatoriedad. Este es el caso, por ejemplo, de los principios rectores sobre las empresas y los derechos humanos, generado por el encargado de Kofi Annan, el ex profesor de Harvard, John Ruggie, que elaboró esos principios a efectos de que las empresas vayan asumiendo mejores estándares de acción. Y estos estándares de acción, el día de mañana, podrían terminar convirtiéndose en instrumentos vinculantes dependiendo cómo es acogido por cada uno de los estados y dependiendo si es acogido por las propias transnacionales. Muchas gracias, Remigio, por su intervención. Totalmente cierto, los instrumentos que conversamos son bastante vinculantes, no obligatorios, pero sí son importantes aplicarlos dentro de la materia que estamos estudiando, ¿no? Tienen bastante coherencia con la aplicación y alineación de los mismos. Entonces, ahora sí vamos a empezar con la parte de derechos humanos que vamos a conversar hoy y que estoy segura que ustedes dominan mucho por el tema del departamento, de la actividad a la que ustedes están asociadas, que es las relaciones comunitarias. Entonces, vamos a empezar. Tengo un enunciado que me llamó mucho la atención cuando estaba leyendo un poquito para recordar esto de los derechos humanos. Y dice, toda persona tiene derechos que corresponden a su propia condición humana. Milton, no sé qué usted me puede decir sobre qué entiende de este enunciado.
toda persona tiene derechos que corresponden a su propia condición humana. Bueno, aquí ahora todo el mundo habla de derechos humanos, ¿no? Ujú. Derechos de las mujeres, derechos del niño, derechos de todo. Creo que uno de los principios que se habla es de que, de hecho, los grupos en aislamiento se habla que tienen derechos humanos. Ujú. Me quiero referir a que han sido masacrados en algunas ocasiones y el papá de ellos es el Estado, Ujú. que tiene responsabilidad. Hoy o el día de ayer, aquí yo soy barreño, entiendo que los vecinos venezolanos también tienen derechos, ¿no? Ujú. Por el hecho de ser humanos y por el hecho de estar pasando condiciones en su país, salen gente buena, gente que sale huyendo, etcétera, pero bueno, a la final esto nos puede suceder a nosotros cuando nos vamos a otro país y alguien piense que somos nocivos para ellos, ¿no? Entonces, hasta ahí creo que todos estos denunciados o, o palabras escritas por algunas personas quedan solo en palabras, ¿no? En algunos países tiene mucho valor el tema de los derechos humanos, ¿no? Y se respeta. Pero le voy a poner países como, bueno, muchos del África, ¿no? Eh, en Irak, en Irán, aquí Venezuela, y diría también aquí en Ecuador, ¿no? A veces son mal interpretados los famosos derechos humanos. Sí. Veo y a veces hago seguimiento a cierta persona que es una de las líderes, de las féminas líderes en derechos humanos aquí en el Ecuador, que va a las cárceles y ve por las condiciones, ¿no? Por los derechos humanos de los que están detenidos, sin investigar la causa de por qué fueron detenidos. Y ve y pelea por ellos, ¿no? Y no analizan el otro tema también de los muertos que también tenían derechos humanos, ¿no? Ujú. Como dice aquí, toda persona tiene derechos que corresponden a su propia condición humana. Todos deberíamos ser respaldados, ¿no? Y las leyes, hacerlos cumplir. Yo le diría eso. Muchas gracias, Milton. En verdad que sí, por la propia condición humana todos tendríamos que tener este respaldo de derechos, pero como vemos en la práctica es bien difícil, ¿no? Es bien complejo. El tema está escrito, pero ya aplicarlo, llevarlo a la realidad en función a las situaciones que pasan constantemente se hace bastante un reto, en verdad, para los estados y para las personas en sí, para todos nosotros aplicarlo en nuestra vida diaria, por ejemplo. Bueno, vamos a seguir un poquito. Antes de llegar al concepto como tal escrito de los derechos humanos, les voy a contar un poquito que estos derechos humanos están eh, escritos, están definidos en la famosa Declaración Universal de Derechos Humanos, que se conoce por sus acrónimos DUDH, ¿ya? Esta fue proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en París en el año de 1948, gracias a la resolución 217A, tercer volumen, el 10 de diciembre del año que les acabo de mencionar. Los derechos humanos, específicamente con esta declaración, surgen del impacto que tuvo en la humanidad, surgen del impacto que tuvo la Segunda Guerra Mundial en la humanidad, ¿ya? Esta Declaración Universal de Derechos Humanos, como ustedes bien sabrán, tiene 30 artículos que constituyen el marco de referencia al que se deben ajustar las leyes y los estados en sus acciones políticas, bueno, en todos los países, ¿no? En las acciones políticas, en la toma de decisiones políticas que interviene el Estado, los derechos humanos tendrían que estar estipulados. Pero ya vamos a conversar si esto se cumple o no en verdad. Sí.
Bueno, según la Declaración Universal de Derechos Humanos, la DUDH, los derechos humanos se definen de la siguiente manera textual, como el ideal común por el que todos los pueblos y naciones deben esforzarse a fin que tanto los individuos como las instituciones, inspirándose constantemente en los derechos humanos, promuevan mediante la enseñanza y la educación el respeto a estos derechos y a las libertades y aseguren, mediante medidas progresivas de carácter nacional e internacional, su reconocimiento y aplicación universal y electiva, tanto entre los pueblos de los Estados miembros como entre los territorios colocados bajo su jurisdicción. Es decir, que este ideal común de los pueblos y naciones por promover mediante la enseñanza y educación las libertades y derechos que cada uno de nosotros tenemos, debe ser procesado o aplicado absolutamente en todas las naciones, ¿ya? En base a este concepto, ¿ustedes cómo le conciben a los derechos humanos? No sé si, a ver, Silvia tal vez nos puede ayudar con su definición de derechos humanos en base a lo poquito que hemos visto hasta el momento. Si no nos escucha Silvia, tal vez Edison. Bueno, Gracias. una de las primicias también, que como lo habías anunciado, de los hechos de barbarie que se cometieron después de la Segunda Guerra Mundial, hay otro que dice que el goce de los derechos humanos no depende del comportamiento de las personas, no es un premio al buen comportamiento, en otras palabras. Entonces, el hecho de un mal comportamiento, un comportamiento inadecuado dentro de la sociedad, no les retira el derecho que como seres humanos también tienen. Eso como primicia. Y del tema del concepto de derechos humanos, podríamos definir como algo irrenunciable y universal, ¿sí? El tema, también hay una parte donde que se hace exclusividad a que no está descrito por género, raza, por condición social, económica o geográfica, ¿no? Entonces, esto también, eh, haciendo alusión al tema de la condición de migrantes de los vecinos venezolanos. Y hay que recordar que alguna vez nosotros también tuvimos muchos familiares migrantes, ¿no? Y no hay que satanizar tampoco al pueblo venezolano por un par de acciones inadecuadas de algunos ciudadanos de ese país. Gracias, Edison, por su intervención. Continuamos entonces. Bueno, la importancia que tiene la Declaración de los Derechos Humanos es súper sencilla. Ya, esta no es un documento obligatorio, como antes mencionaba Remigio, por ejemplo, pero sí es vinculante para todos los estados. Ya, no tiene obligatoriedad, es cierto, pero sí es vinculante para poder llevar de manera transversal un correcto desarrollo de todos los, el valor, mejor dicho, de toda de la condición humana. Ya, esta declaración ha sido una de los pilares fundamentales para que la ONU realice otras dos convenciones en las que se puedan reconocer más derechos, más valores, más principios para la humanidad, que son el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Y estos fueron adoptados, realizados mediante la Asamblea General de las Naciones Unidas en el año de 1966, más o menos, unos casi 20 años después de la primera Declaración de Derechos Humanos. Es decir, que esta declaración dio paso a que se realicen o se construyan más instrumentos normativos en este marco para que puedan ser aplicados en todos los estados, para que igual puedan ser vinculantes en las decisiones políticas de cada uno de los estados y puedan ser considerados. ¿Ya?
Les voy a contar un poquito de historia para refrescar un poco la memoria en los hechos o acontecimientos más importantes de los derechos humanos, de la Declaración de Derechos Humanos. Más o menos a partir del siglo XVII, ya es cuando empiezan a contemplarse declaraciones explícitas con base en la idea contemporánea del derecho natural, ¿ya? Entonces, más o menos de este derecho natural, de este derecho inherente a las personas, empieza la incorporación de esta materia en ciertas naciones. Una de las primeras naciones que empieza a adoptar este concepto del derecho natural es Inglaterra, que en el año de 1679 emplea en su constitución este famoso término del habeas corpus, ¿ya? Y también emplea en el año 1689 ya en su constitución una declaración de derechos, ¿ya? Entonces empieza a meterse este tema de los derechos humanos en las constituciones, en las declaraciones fundamentales de ciertos países, de ciertas naciones, ¿ya? Otro ejemplo es Francia, que a consecuencia de la Revolución Francesa, de la que todos hemos escuchado, más o menos en el año de 1789, se crea ya una declaración de derechos del hombre y del ciudadano para prevenir para prevenir que efectos o que consecuencias como las que dejó la Revolución Francesa no vuelvan a suscitarse en la historia de este país y puedan prevenirse ciertas violaciones que se hicieron que se hacen contra este tema del derecho natural. ¿Ya? Después vemos que un poquito ya, varios años después, más o menos por 1927, empieza o entra en vigor la Convención sobre la Esclavitud, ¿ya? Que vino sonando o que fue ya hablada desde el año 1926. Es decir, que más o menos un año duran las conversaciones, las revisiones sobre esta declaración y se llega finalmente a prohibir la esclavitud en todas sus formas. Suena bonito, sabemos que son documentos que se encuentran escritos, que forman parte de nuestra historia, pero ya ver y analizar su aplicabilidad ya en verdad es diferente, ¿no? Porque se supone que existe una convención sobre esclavitud, prohíbe todas las formas de esclavitud existentes en el planeta, pero ahora, a nuestro siglo todavía, a nuestros días, con ya tanta tecnología y tanta información, seguimos presentando casos de esclavitud, ¿ya? Entonces sí es un poquito incongruente a veces porque pueden estar escritos, como hemos conversado ya desde el principio de este módulo, el papel aguanta todo, existen muchísimas intenciones por mejorar la situación de los países y en este caso por fomentar los derechos humanos, pero vemos que a veces son ineficientes esos sistemas, ¿no? Después de terminar de leerles la historia, me gustaría escucharles a ustedes qué opinan. Bueno, luego existen otros códigos, por ejemplo, el Código de Malinas, que abarca la moral internacional. Esta más o menos se constituye 10 años después de la Convención sobre la Esclavitud. Se fomenta mucho las relaciones sociales, las relaciones familiares, y también aparece el famoso Código de la Moral Política de 1957, que todos estos constituyen como intentos parciales de crear conciencia pública a nivel de los estados para regularizar la seguridad mínima del respeto al individuo, que en la mayoría de los casos ha sido vulnerada o ha sido ignorada, ¿ya? Luego ya tenemos más o menos la ocurrencia de la Primera Guerra Mundial. La Sociedad de Naciones impulsa convenios como el de Ginebra, que garantiza o que busca proteger o garantizar, mejor dicho, la seguridad, el respeto y los derechos mínimos a un grupo bastante vulnerable, bastante sonado en esta época, que eran los prisioneros de guerra, ¿ya? Y finalmente llegamos al 48, a 1948, que después de una guerra adicional, que es la Segunda Guerra Mundial, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó el documento que es la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que viene a ser nada más y nada menos que un conjunto de normas y principios que buscan garantizar el derecho de las personas frente a los poderes públicos, ¿ya?
y que lo que busca es ser una guía, una posición vinculante para una buena convivencia entre todos los grupos existentes en el planeta. ¿Ya? Entonces, más o menos viendo un poquito la evolución de este término famoso de los derechos humanos, ¿cómo le ven ustedes a la aplicación que ha tenido a lo largo de los tiempos? Remigio, me gustaría escucharle a usted. Estoy de acuerdo con aquello que señalas que como son declaraciones, las declaraciones sobre todo tienen un carácter solemne, simbólico. Sin embargo, conforme la Declaración Universal se ha convertido con los años en un instrumento imprescindible para evidenciar el respeto la protección y el respeto por parte de los estados de los derechos fundamentales de las personas, este instrumento sí ha ido ganando fuerza jurídica, ya no solo fuerza moral y política. Es por eso que en los eventos internacionales, en los tribunales penales internacionales, en la Corte Penal Europea, en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y en otras instancias jurisdiccionales regionales, la invocación a los principios de los derechos humanos han ido tornándose en elementos vinculantes, obligatorios y jurídicos con el paso del tiempo. Y también las convenciones internacionales. Pero la Declaración Universal de Derechos Humanos ha ido dando esa vinculante con el tiempo, con los años, con la mayor democratización de las sociedades y cuando precisamente los derechos humanos han pasado a ser referentes aceptados por la comunidad internacional. De tal manera que, obviamente, las declaraciones son solemnes, tienen fuerza moral, pero esa fuerza moral va luego transformándose en una fuerza que obliga a los estados, como en efecto ha sucedido. Claro. Muchas gracias, Remigio. Perfecto. Entonces, esto un poco en base a la historia o a la evolución de los derechos humanos a lo largo de nuestra historia. Sí. Entonces, puntualizar tres cosas. Los derechos humanos son derechos que tenemos absolutamente todas las personas por el mero hecho de existir, porque estamos aquí presentes en el planeta. Ya, respetarlos permite crear condiciones indispensables para los seres humanos. Esto con el objetivo de que vivamos dignamente en un entorno de libertad, justicia y paz. ¿Ya? El derecho a la vida, el derecho a la libertad de expresión y de conciencia, a la educación, a la vivienda, a la participación política o al acceso de información son algunos de los derechos que vamos a estar revisando el día de hoy. Más bien de los derechos que constituyen estos 30 artículos que se encuentran en la Declaración Universal de Derechos Humanos. ¿Ya? Así como dijo hace un ratito Edison, los derechos humanos tienen ciertas características y se han resumido, o las he resumido, en estos 4 como subgrupos, también, ¿ya? Los derechos humanos tienen las siguientes características. Son universales e inalienables, ¿ya? Son interindependientes e indivisibles, son iguales y no discriminatorios, y constituyen derechos y no obligaciones, ¿ya? Entonces voy a ir caracterizando cada una de las, valga la redundancia, de las características que presentan los derechos humanos, ¿ya? El hecho de que sean universales e inalineables es que todos los estados tienen el deber de cumplir estos derechos humanos. Tienen que establecerlos en sus sistemas políticos, económicos y culturales a fin de promover y proteger estos derechos y las libertades fundamentales que se encuentran ya declaradas, ¿ya? Todos los estados, como un dato adicional, todos los estados del planeta han ratificado por lo menos un derecho humano, ¿ya?
y el 80% tiene entre 4, que es la media, o más, más artículos de la Declaración Universal como adeptos a sus políticas públicas. ¿Ya? Es importante en la inviolabilidad que tienen los derechos humanos considerar que estos no pueden ser suprimidos, ¿ya? Que pueden existir situaciones en las que, en función a las garantías que se deban procesar, uno pueda restringir o no la aplicación de un derecho. Tengo aquí un ejemplo, no sé ustedes qué ejemplo adicional también podrían dar. Por ejemplo, el restringir el derecho a la libertad si un tribunal de justicia dictamina que una persona es culpable por haber cometido un delito. ¿Cómo ustedes le ven con otro ejemplo a esta inalienabilidad, perdón que me hice bolas, de los derechos humanos? ¿Cómo le ven ustedes? Tengo ahí un ejemplo. ¿Ustedes qué otro ejemplo podrían aportar? ¿O creen que sí es aplicable esto o no como una característica de los derechos humanos? Eso depende de la situación en que se encuentre, la vida social o la armonía social en un determinado país o a nivel internacional, en que los estados pueden tomar medidas en que, aunque aparentemente suponga una violación de un derecho, por ejemplo, por ejemplo, el derecho de libre asociación, este puede verse suspendido porque un país puede estar en un colapso, puede estar en una crisis que amerita una toma de decisiones en pro de proteger otros derechos superiores, por ejemplo, el derecho a la vida. Entonces, eso se suele dar en muchos países y eso no significa precisamente que haya violación de los derechos, sino que hay una suspensión temporal por razones cautelares de alguno de los derechos consagrados. Sí, totalmente de acuerdo. Me gusta eso que enfatizó, no es que se suprimen, ¿no? Sino como que, no sé si se jerarquiza o se estudia la situación, ¿no? Para poder realizar la aplicabilidad de los mismos. Así es. Así es, muy bien. Es como la gente que entra a la cárcel. Ya. Se les suspenden los derechos temporalmente nomás. Temporalmente, así es, porque absolutamente todos continúan con el mismo derecho hasta comprobar, ¿no? O realizar la investigación en su efecto. Ya, Pueden ser tenemos... temporalmente por 40 años y ya luego ya se le devuelve el derecho a la libertad. Así es, después de pagar la condena. Bueno, tenemos que los derechos humanos también son interdependientes e indivisibles. Todos los derechos humanos, por ejemplo, el derecho a la vida, el derecho a la igualdad ante la ley y la libertad de expresión, los derechos económicos, sociales y culturales, son indivisibles y siempre tienen una interrelación. El cumplimiento de uno lleva al cumplimiento de otro, ¿ya? Es decir, que están articulados y cada uno, la aplicación de cada uno de ellos permite el avance del otro, ¿ya? Entonces, si nosotros los aplicamos de manera negativa, estos pueden obviamente afectarse de la misma manera. Como tienen sinergia, la aplicación de un derecho humano conllevaría al avance de otro derecho humano. Y si nosotros lo retrocedemos o lo aplicamos de manera negativa, igual va a tener consecuencia en el resto de derechos que puede tener una persona. No sé qué ejemplo se les viene a la mente con una interdependencia de los derechos humanos. En este caso, por ejemplo, que se habla de los derechos civiles y políticos, tomando nuevamente el tema de Venezuela y de Nicaragua. ¿Ya? Estos dos países me imagino que también son signatarios o cumpliendo los derechos humanos, ¿no? Respetando la diversidad de pensamientos y de criterios entre uno y otro. Pero tanto en el uno como en el otro ya ha habido algunos cientos de muertos, ¿no? Que normalmente son personas que piensan diferente. En este caso de interdependientes, indivisibles, ¿no? Dice claramente todos los derechos humanos, sean estos los derechos civiles y políticos como el derecho a la vida,
la igualdad ante la ley y la libertad, ¿no? De expresión. Aquí el que gritaba en contra del gobierno, en este caso de los que están de turno, los mataron, ¿no? Entonces, para mí es uno de los dos casos claros y prácticos de la violación de los derechos políticos y civiles, ¿no? Y de la vida de estas personas. Así es. Muchas gracias, Milton. Va en doble vía esto, ¿no? Tenemos la tercera característica, que son iguales y no discriminatorios. Como dijo, voy a citar a Edison hace un ratito, no hay sexo, no hay condición económica que, por ejemplo, permita la aplicación de un derecho a una persona, ¿ya? Esto significa que toda persona tiene, tiene relación con los derechos humanos y las libertades. Ya está prohibida la discriminación sobre una serie de categorías como sexo, raza, color y así sucesivamente para su aplicación. Ya no hay ninguna restricción, todos somos sujetos a poder regirnos a los derechos humanos independientemente de cualquiera sea nuestra condición. Ya, y finalmente tenemos la característica de derechos y no obligaciones. Los derechos humanos incluyen a los derechos como obligaciones, ¿ya? Los estados tienen que asumir la obligación de aplicación de los derechos humanos con el fin de respetar, de proteger, de promover la igualdad y fomentar que estos sean considerados dentro de las decisiones políticas de cada uno de los estados. Ya, hay algo igual súper simpático sobre esto de los derechos y no obligaciones, es que en el plano individual nosotros podemos hacer respetar nuestros derechos humanos y también respetar los derechos humanos de la otra persona. Es bastante característico escuchar que los derechos humanos de la otra persona empiezan cuando terminan, mejor dicho, que mis derechos terminan cuando empiezan los de la otra persona. Entonces es importante llevarlo a la práctica, ¿no? Vamos con la siguiente diapositiva. Tengo el caso de Ecuador y eso sí me gustaría discutir mucho con ustedes. Me gustaría escuchar sus opiniones de cómo conciben ustedes a los derechos humanos en nuestro país. De hecho, para la próxima semana vamos a tener una pequeña tarea, que es de realizar un ensayo, mejor dicho, un análisis sobre los derechos humanos en nuestro país, cómo va su aplicación en nuestro país, ¿ya? Entonces, el análisis debe ser hecho a manera de ensayo, no será más de unas dos hojitas, ¿ya? Y quisiera leer sobre las reflexiones y la discusión que ustedes pueden presentar sobre la percepción de derechos humanos y su aplicación en nuestro país, ¿ya? Tengo como, antes de pasar, esta actividad va a estar abierta hasta este domingo a las 11:55 de la noche para que lo suban, ¿ya? Tengo aquí algunos datos de Ecuador, se los voy a contar y me gustaría escuchar. Claro que ¿Nos repites en qué va a consistir la tarea, por favor? No te claro que escuché muy sí. bien. Voy a compartirles esa parte de la pantalla. Déjenme ver dónde está. Aquí está. Ya, ¿pueden ver ahí la tarea? Ya, la tarea de la próxima semana es un ensayo, un pequeño ensayo sobre los derechos humanos. ¿Ya? ¿En qué consiste este ensayo? ¿Qué busco del ensayo? Es que ustedes realicen un análisis sobre su percepción de los derechos humanos y cómo ven su aplicación en nuestro país. ¿Ya? Ahí tenemos algunas indicaciones, por ejemplo, que no se olviden de detallar una introducción, un desarrollo del tema y una conclusión. Es decir, un cierre o una reflexión final sobre el tema. ¿Ya? Está puesto algunas indicaciones sobre qué tipo de letra podrían utilizar, el tamaño que podrían utilizar. Bueno, eso les dejo como recomendación, pero ustedes pueden tomarla o no, ¿ya? No se olviden de no exceder más de 2 páginas, es un ensayo bastante, ¿cómo sería? Bastante resumido, por decirlo así.
y sería también chévere que puedan referenciar las fuentes que van a tomar sobre los datos para su discusión. Ya, el ensayo va a estar... Oirás, Milton, solo 2 hojas, 2 páginas, perdón. Sí, 2 páginas nomás, para que, para que, De lo que envía don Remigio, por favor, dividir para 7 y ya tiene ahí ya. tengo los ensayos de toda la clase. Sí. Te pasa, si te pasa de las 2 páginas, le pones 0, Pavlova. Ya, muy bien, sí, eso vamos a ver si lo logran respetar, las 2 páginas. Ya, ¿qué les iba a...? Algo más importante, porfa, no se olviden que la tarea va a estar abierta hasta el domingo 27, este 27 de enero, a las 23:55 se va a cerrar la plataforma. Si por ahí alguien tuvo problemas con la entrega o algo, me escribe para ver cómo la solucionamos, ¿ya? Y cierto que Santiago me pidió que les avisara, que ya les vaya preparando, mejor dicho, sobre el trabajo final que vamos a hacer. Ya, en verdad, había pensado hacer como un análisis de caso. Ya, entonces les voy a asignar a todos el mismo caso y les voy a pedir que vayan aplicando un poco de lo que hemos visto a lo largo de estas clases. Entonces, la próxima semana que ya finalizamos con la parte del marco de derecho ambiental, les contaré sobre la tarea y más o menos la fecha final de entrega será para el 4 de febrero. Si necesitan algún tiempo adicional, lo podemos conversar y podríamos quedar para el 7 o para el 8 si es que se les dificulta la entrega, no habría problema. Ya, pero esa sería como la deadline máxima que tendríamos para la entrega de su trabajo sobre este módulo, ¿ya? Entonces, aprovecho para contarles, ¿ya? Entonces, retomando, voy a compartir otra vez lo de los derechos humanos. Listo, tenemos algunos datos de Ecuador, ¿ya? En el informe que se presentó del 2017, los observadores de la Unión Europea hicieron algunas conclusiones en base a la aplicación de los derechos humanos en nuestro país. Entonces, se las voy a contar y luego conversamos a ver cómo ustedes lo ven, ¿ya? Porque esta sería como la visión internacional o la visión externa de la percepción de derechos humanos aplicables en nuestro país, ¿ya? Entonces, como una de las conclusiones, los observadores de la Unión Europea dicen que Ecuador tiene un buen progreso en los derechos sociales y económicos. Se visualiza bastante trabajo por parte del gobierno. De hecho, destacan que desde que Lenín Moreno empezó su gestión en el 2017, estos indicadores han incrementado, ¿ya? Ellos destacan también que existe una reducción de espacio en los medios de comunicación y en la sociedad civil. Ven bastante restringido este derecho, ¿ya? Y constituyen un motivo de preocupación desde el año 2013, ¿ya? Entonces es algo que no ha cambiado su panorama, que los medios de comunicación y la sociedad civil se ven bastante limitados en participar su opinión pública, ¿ya? También tenemos que, según esta declaración de la Unión Europea, en su informe, en su observación, el Ecuador destaca por algunos puntos, ¿ya? Que son que nosotros, tenemos una ley dirigida a reducir un alto número de feminicidios en el país. Ellos destacan que es algo muy bueno, que ellos han observado que han disminuido los índices. No sé qué En pensar. papel, solo en papel. Así es, no sé qué pensar, eso iba a decir, porque la realidad es diferente, ¿no? Pero me sorprendió mucho que los observadores hayan destacado eso, que existen leyes para disminuir los feminicidios. ¿Ya? En contexto, en ese tema, Ajá, en realidad la ley sí está dirigida, como dice el enunciado, la ajá, ley sí está dirigida a reducir el alto número de feminicidios. ajá, El problema es la aplicación. la aplicación. Es como que Sí, o las sea, otras... tenemos el instrumento, pero no hemos hecho nada más. O sea, Exactamente. por decirte un ejemplo, la ley está, hay programas que están descritos en la ley,
pero este año el gobierno restó. Recordemos que hubo este tema del presupuesto general del Estado, y este año el presupuesto lo disminuyó en más de $600,000. Entonces todos esos programas no se van a poder aplicar. Claro, O son sea, los la ley primeros. está, pero... Ujú. Sí, la ley está, como dice Silvia y Edison, pero ahora es busque quien la aplica. Y también no existe una articulación entre el resto de leyes como para poder buscar un objetivo común, ¿no? La una dice una cosa, la otra dice otra cosa, se traslapan y no se puede llegar a una aplicación 100% efectiva. También se destaca que existen estrategias para mejorar la protección de las minorías y grupos vulnerables, como ancianos, mujeres, niños, adolescentes, etc. Ya personas con discapacidad. Destacan que existe mucho desarrollo sostenible que se ha mejorado en materia de derechos laborales y ambientales. De hecho, como ustedes sabrán, somos uno de los pocos países, y de hecho pioneros, que tiene reconocido a la naturaleza como un sujeto de derechos. Han visto que existen logros en las áreas de salud, de educación, de participación de la mujer en la vida pública, y que existen planes de desarrollo a nivel país con el fin de fomentar la productividad nacional. Y aseguran o remarcan que existen desafíos bastante fuertes en la restricción de las libertades de expresión, reunión y en la falta de organización del Poder Judicial, por lo que tal vez la infinidad de leyes que podamos tener no pueden ser aplicadas de manera efectiva, lo que decía Edison hace un ratito, y que existe todavía en nuestro país bastante discriminación en curso contra grupos vulnerables. Por ejemplo, uno de esos es el grupo de LGTBI y ancianos y mujeres, ya niños también en especial. Entonces, ¿qué me pueden comentar de los indicadores o de los valores o observaciones que tenemos a la aplicación de derechos humanos en nuestro país? Me gustaría escucharles así una intervención chiquita a cada uno para conocer su apreciación. Te escuchamos, Comienzo para... Milton. Claro, claro que sí, te escuchamos. Ya. En esta que dice del desarrollo sostenible, los derechos laborales y ambientales, yo diría que es una mentira. No sé, quisiera saber quiénes son los que han escrito esto, porque en estos gobiernos ha sido lo que más nos ha metido la mano al bolsillo a través de impuestos y de instrumentos o de inventos que el gobierno se ha cogido, por ejemplo, para quitarnos algunos derechos, en este caso, por ejemplo, las utilidades, ¿no? Del 15%, que si bien yo comparto de que deben ser bien distribuidas, jamás llegó esos dineros en este caso, a las comunidades donde nosotros trabajamos, ¿no? En el tema ambiental, hoy el Estado ha creado una empresa paralela en las partes mineras para ingresar de buena o de mala forma a ciertos lugares que realmente son paraísos. O sea, y ese tema de darle derechos a la naturaleza, yo no sé dónde les han dado, porque acá siguen siendo los mismos, la misma gente que domina el recurso agua. Yeah. Yo te digo, por ejemplo, tomemos el caso de Quito. Se lleva el agua de la Antisana, ¿no? Se lleva el agua de Papayacta, que es otra provincia, y no se deja recursos a estas provincias. Por ejemplo, creo que es Napo la dueña de este sector. Y si por ahí hay algo de, digamos, de responsabilidad social, diría yo, en este tema, ¿no? Ahí debería, por ejemplo, que sé yo, el municipio de Quito, que es la beneficiaria, o toda la gente de Quito, parte de esos impuestos que cobran, ¿no?, destinar al cuidado de la cuenca, de donde toman el agua, ¿no? Claro. Hace poco estuve visitando por ahí la Antisana, igual. Mira, yo recuerdo Correa quitó un impuesto para que nosotros los ecuatorianos podamos visitar los parques nacionales, porque antes era pagado. Antes era Hoy pagado. ni pagado ni sin pagar. La gente del ministerio, yo me bajé unos minutos a tomar unas fotos y me fotografiaron como delincuente que estoy pisando la hierba. O sea, son extremos
o la mala orientación o la mala educación que recibieron ciertas personas y que la esparcen a toda la gente que llega ahí, ¿no? Entonces, Claro. se ve que no se entiende lo que es el cuidado ambiental, ¿no? En el tema de salud, tú puedes darte cuenta, este mes estaban por cerrar uno de los hospitales más antiguos de Guayaquil, ¿no? Hay deudas del Estado o de la gente que tenía que pagar del seguro a ciertas unidades de salud, pero deudas inmensas, ¿no? Y a nosotros nos descuentan mes a mes para supuestamente tener una atención que es vital, que es la salud, ¿no? Entonces, yo discrepo bastante con este informe que han dado algunos y te puedo hablar de muchas otras cosas, ¿no? Claro. Hablan de que hoy hay un progreso en la parte social y en la parte económica, cuando todos los días nos dicen que un gobierno robó 70.000 millones y veo que el presidente con sus ministros se va a China a seguir mendigando más recursos. No hay recursos. ¿Dónde está el dinero? ¿No? La semana anterior dijo la señora del SRI que recaudaron 14.000 millones, un poco más de dólares, ¿no? En impuestos. Sí. Pero ese es nuestro dinero. Al final son los pagados por nosotros o por las empresas. ¿Sí? Entonces, ahí es que no comparto muchas cosas de esto, ¿no? Sí. Lo que sí puedo decir es que todavía somos un país de paz, ¿no? Un país de paz que se está saliendo de la norma de la que nosotros hemos vivido, ¿no? Ahora ya te matan por si acaso, te encuentras droga en cualquier esquina, en cualquier establecimiento educativo, ¿sí? Que antes era un mito. Yo fui estudiante y por ahí verle fumar a un compañero marihuana era esporádico. Ahora encuentras o los alumnos le venden al profesor o hay un comercio ahí dentro de las instituciones educativas, ¿no? O sea, es tremendo, ¿no? Y gran parte de esto tiene que ver esta libertad que tenemos nosotros en las redes sociales y en el internet y todo eso. Y las leyes de que, como dicen, sin menospreciar, no, bailarines, futbolistas y otros hacen leyes que son las que nos gobiernan y con esos los jueces y abogados hacen lo que quieren y sancionan al que quieren, al que no quieren y nos tienen así. Legalizar la droga en cualquier país debe ser en países más organizados como Europa, donde los que son ya adictos, el Estado les da su dosis para que no sean un problema para la sociedad. Pero aquí se pegan su dosis y salen a matar. Mi pensamiento. Muchas gracias, Milton, por su percepción. Sí, es bien no diferente. piense que estoy bravo, soy así mismo, ¿no? No, no, para nada, no se preocupe. Es bien diferente, ¿no? La visión de alguien externo, por eso resaltaba que tenemos unos indicadores externos, de observadores externos, pero la realidad propia, ¿no? De los que vivimos esto es totalmente diferente. Veamos con quién más me quisiera dar su opinión. Bueno, de hecho me gustaría escucharles a todos, así que no sé quién quiere seguir. Si Gracias, no hablo Milton, a mucho, usted. estoy enfermito también, No se preocupe. nuevamente. Gracias por su contribución. Cuéntenos, Remigio. Bueno, como ustedes saben, la Organización de las Naciones Unidas tiene una serie de comisiones que se encargan de revisar cómo está el estatus y la implementación y el respeto y protección de los derechos humanos por parte de todos los estados. Y entre las instancias que tienen están las famosas relatorías. Hay una relatora especial para derechos humanos, hay una relatora especial para libertad de expresión, hay una relatora especial para derechos de los pueblos indígenas. Entonces, hay relatores especiales para materia de derechos laborales, ya sea de las Naciones Unidas o a través de la OIT, que es uno de los órganos especializados para la materia. Y cuando uno lee los informes de esas relatorías, siempre hay observaciones sobre cómo están los derechos humanos. Pero cuando uno obviamente ve
lee la Constitución que se hizo en Montecristi de 444 artículos, es vademécum que una Constitución de un Estado. Uno se da cuenta de que hay mucha retórica, hay mucha poesía en la Constitución, y eso ha hecho que los derechos, como aquel que menciona Milton, derechos de la naturaleza, todavía no se sepa quién es el sujeto de derechos, quién representa la naturaleza y cómo y cuántos casos se han dado de defensa de la naturaleza, cuando igual el gobierno anterior comenzó a dar concesiones a diestra y siniestra. Recordemos que también en la Constitución consta la ciudadanía universal, y en nombre de la ciudadanía universal cogieron a 150 cubanos y les devolvieron al infierno de donde vinieron, y así por el estilo. Entonces uno ahí se está dando cuenta de que una cosa es la retórica de los derechos humanos y otra cosa es cómo se vive o cómo se implementa. Si el país fuera un oasis en la aplicación de derechos humanos, no tendríamos una serie de medidas cautelares ordenadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para el caso de los pueblos indígenas, para el caso de los pueblos indígenas en aislamiento voluntario, para el caso de concesiones mineras de territorios indígenas y una serie de hechos que vulneran los derechos fundamentales. Si uno revisa los informes de la Relatora Especial para la Libertad de Expresión de la Corte Interamericana, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la última década, uno puede darse cuenta que el autoritarismo y la violación de derechos humanos era funcional para el proceso de hegemonía propagandística y para el robo y el asalto. Y creo también que la corrupción debe estar debe constar como un principio violatorio de derechos humanos, porque la corrupción lo inunda y lo daña todo y vulnera derechos, porque con esos recursos se podrían concretar muchas de las premisas y de la retórica que consta la Constitución. Sí, Remigio, totalmente de acuerdo con usted. Me gusta escucharles porque me nutro también de sus comentarios. De verdad que súper chévere, súper válidos sus comentarios. Silvia, no sé si usted nos puede acotar algo sobre los indicadores que podemos revisar en Ecuador. A ver, yo personalmente creo que este informe o que muchas de las verificaciones que se hacen son maquilladas. Porque si bien es cierto, como dijo Don Milton, nosotros todavía vivimos en un país de paz, no podemos decir que todo lo que está en papel es lo que se cumple. Como mencionábamos anteriormente con lo del femicidio. Es muy cierto, puede ser que existan muchas leyes para tratar de evitar que esto exista o de condenar cuando se den estos casos. Pero la realidad es que eso no ha bajado los índices. Claro. Entonces, puede ser que sea un estado muy, muy de leyes, muy de papel, pero no significa que la realidad sea esa. Evidentemente tampoco estamos como en un país del Medio Oriente o de África del Norte o de África en general. Sin embargo, comparto la opinión de Don Milton en que muchos de estos indicadores o muchos de estos comentarios han debido para que los escriban así. Hay muchas cosas que debieron ser maquilladas, que no es una realidad nuestra. Claro. Una de esas, por ejemplo, tenemos el tema del femicidio, está el tema de los derechos laborales, que de alguna manera pueden ser tomados como que algunos, cierto tipo de trabajadores más bien han sido excluidos del goce de este derecho que tienen en general todos los trabajadores. Está también el tema de las leyes en favor del medio ambiente, cuando es la misma empresa nacional, la misma empresa pública, la que muchas veces es juez y parte y es una de las que más errores o eventos tiene
en contra de la naturaleza, o como lo decía Remigio, se dieron muchísimas concesiones sin toda la documentación debida y sin embargo seguimos o tenemos plasmados derechos de la naturaleza, pero en realidad para mí es papel. Gracias, Silvia. Gracias por darnos tu comentario, a pesar de que estás un poquito ronquita. Muchas gracias. Disculpen mi voz sexy. No, tranquilo, ojalá te mejores pronto. Y Gracias. de nada. Y vamos ahora con el último, Edison. Si nos puede dar su visión, su comentario. Bueno, quizá estos indicadores vayan cambiando en rumbo de los temas geopolíticos que también se van manejando dentro del país, ¿no? Ah, Estas visiones externas que quizá podamos recopilar, no siempre son muy objetivas, no siempre son muy a la tendencia, a lo correcto o a lo cierto que sucede en tal o cual país. Entonces, dependiendo de las conformaciones políticas o geopolíticas o los eventos geopolíticos que se vayan dando, vamos a ir obteniendo diferentes resultados, ¿no? No es lo mismo evaluar el gobierno anterior, que era de total izquierda, por así decirlo, ¿sí? O que era de otra tendencia política, como el gobierno de Lenín Moreno o el gobierno de turno ahora en el país. En cuanto al contenido cierto de las leyes que rigen, en realidad hay muchos avances y como lo señaló don Remigio, hay mucha poesía, ¿no? Hubo muchos inspirados en ese momento que creían que iban a convertir al, al país en el oasis, como han dicho, en el oasis de los derechos humanos. Pero en realidad no sucedió, ¿no? Es muy complicado llegar a aplicar esto en una sociedad no muy madura, ¿sí? En una sociedad que está en camino, en el desarrollo tecnológico, educativo, que no ha llegado al nivel suficiente para discernir entre lo bueno y lo malo todavía, ¿sí? Y con sociedades un poco más maduras, quizá en Europa, sí se ha podido aplicar estas cosas porque tienen otras visiones, ¿no? Tienen otra ideología, otra formación, más años de maduración de la sociedad, pues ahí se van aplicando de mejor manera. El papel aguanta todo. Creo yo que este informe fue basado en lo que está escrito, no en lo que sucede, lastimosamente. Sí, y como te decía, un ejemplo claro de que esto no se puede cumplir y no se cumple, es que el mismo tema de quitarle una asignación presupuestaria a la lucha contra los derechos de la mujer, eh, es una muestra clara de lo que el gobierno quiere, ¿no? Y lo que el gobierno va a hacer durante este periodo. Entonces, los derechos humanos en cada país, creo yo que se van manejando al ritmo político de quien nos gobierna en el turno. Concuerdo contigo, Edison. Muchísimas gracias, chicos, por sus aportes, por sus visiones. Me gusta mucho escucharlos, en verdad. Pablo, yo tengo una pregunta. Claro. Y según estos informes de la ONU, ¿cuáles son los países que tienen un mejor informe respecto al cumplimiento de derechos humanos? En base al informe, los países que mejor situados están en situación de cumplimiento de derechos humanos son los europeos. Específicamente no me acuerdo del ranking, pero está por Europa. Y creo que es por la manera en cómo la gente ha sido educada, cómo son los gobiernos. Entonces, Europa lidera el tema de cumplimiento de derechos humanos. Ajá. A nivel de continente, llamémoslo. Igual para la próxima semana les prometo verles el ranking de países
para poder analizar un poquito más y dar por finalizada esta parte de los derechos humanos, ¿les parece? Y a ver en qué posición estamos nosotros. Chuta, nosotros a nivel Latinoamérica, creo que sí estamos bajitos. Igual voy a buscarles la situación ya para contarles cómo estamos. Leí de algunos en la parte que estaba leyendo de este informe. Estaba República Dominicana, por ejemplo, estaba Chile, que tenía una situación mejor que la nuestra, pero igual es un poquito ambiguo, ¿no? Porque este informe de los observadores se basa como ustedes decían, en lo que está escrito, en estos, podría ser evidencias físicas que se presentan, pero la aplicación misma ya, difícil medirla, ¿no? Y difícil evaluarla porque ellos solo es una semana de observación, entonces difícil constatar tantos parámetros que están inmersos dentro de la evaluación de la aplicación de derechos humanos en un Estado. Entonces, les voy a averiguar esos dos datos. Me comprometo al inicio de la próxima clase a darles esos valores. Lo que me preguntó Edison de este indicador de responsabilidad social y a contarles un poquito más de cómo estamos en relación a los otros países en aplicación de derechos humanos. ¿Ya? La verificación debería basarse en resultados. Claro, debería. Solo en papeles. Debería. Yo estuve buscando un poquito cómo estamos en situación a nivel país y me llamó bastante la atención este informe de la Unión Europea. Es de los más actualizados, de hecho. Y clarito dice que se basan en función a la información presentada por cada estado. Entonces, ahí también deberíamos ver qué es lo que presenta el país, ¿no? Y que en verdad no se oculta, sino que en verdad no se presenta para poder tener una visión mucho más general, ¿no? Bueno, ya estamos con el tiempo casi cerca. De terminar, en la presentación que tienen en el aula virtual, les recopilé los artículos, ¿no? Entonces ahí pueden ustedes revisarlos. Está subida también la Declaración de Derechos Humanos y aquí están recopilados cada uno de los artículos, ¿ya? Entonces pueden visualizar los 30 artículos que tiene la declaración y eso. Entonces, no olvidemos que esta semana tienen una pequeña asignación, una pequeña tarea. Tratemos de respetar en lo posible las 2 páginas para poder leerles de mejor manera. Si ya por ahí se pasan un poquito, bueno, no habría problema, pero no se olviden también de referenciar las fuentes que van a buscar. Y chévere, si por ahí también pueden adicionar algún otro indicador o algún otro dato de observación de nuestro país, igual lo podríamos comentar los primeros minutos de la próxima clase. ¿Ya? Bueno, agradecerles por otro lunes más que hemos compartido, que hemos terminado con el tema de derechos humanos. La próxima semana estaremos viendo la parte de derecho ambiental, revisaremos un poquito del marco aplicativo en nuestro país y prácticamente terminaríamos este módulo y ya empezaría en el siguiente de relaciones comunitarias del 4 de febrero. Entonces, bueno, no me queda nada más que agradecerles el tiempo, desearles una muy buena semana, que terminen de tener una buena semana laboral y en sus casas también que todo vaya muy bien. De acuerdo, muchas gracias, muy amables con todos. Sí, una buena noche. Saludos a todos, descansen. Que se puedan recuperar igual de sus gripes, que tengan una linda semana. Igualmente, un abrazo, hasta la próxima. Muchas gracias, hasta luego.